Bienvenidas compañeras y hermanas a este espacio Mujeres Haciendo Teología en América Latina y feliz año a todas. Ya son varios años de autoconvocarnos para encontrarnos en este espacio virtual. ¿Qué hacemos en este espacio tan nuestro? Bueno, compartir avances, contar nuestros hallazgos, conversar sobre sueños. Intercambiamos también intranquilidades y preocupaciones, pero sobre todo conversamos de desafíos y retos que nos atañen como mujeres de fe comprometidas con los derechos humanos. Y este año empezamos el año con muchas ganas y con mucha ilusión de tener con nosotras a Marilú Rojas. Marilú Rojas Salazar es una teóloga católica mexicana, destacada investigadora, muy conocida por sus investigaciones en los estudios de género, mujeres y diaconado, teología decolonial, y por su postura en favor de una reforma de la Iglesia Católica en la que se reconozca a las mujeres el derecho a la ciudadanía. La doctora en teología sistémica Marilu Rojas es una religiosa misionera, profesora de teología. Es activista feminista y miembro de varias asociaciones de la línea de investigación, hermenéutica y praxis, entre otras. Así que bienvenida, querida Marilú. Abrazo para todas. Y voy a comenzar entonces compartiendo un poquito sobre la teología feminista en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Cuáles son como los principios de esta teología que nosotras hemos ido construyendo a lo largo y ancho del continente? Primero decir que la teología feminista que nosotras construimos desde América Latina es una teología que ha tenido como punto de partida la vida cotidiana. Entonces, asentar esa primera premisa. Nosotras hemos construido en colectivo, ¿no? Es la segunda característica que podríamos decir. La teología feminista en Abya Yala tiene como segunda característica la comunitariedad y se distancia de la teología feminista blanca y europea y anglosajona, justamente porque el término de igualdad no acaba de ser suficiente para nuestra teología feminista en América Latina. Es decir, que nosotras evocamos el término de paridad de género. No igualdad de género solamente, sino una paridad de género. ¿Por qué? ¿De dónde lo hemos tomado esto? Pues justamente de las teologías feministas comunitarias, ¿no? Resulta que para nuestros pueblos de Abya Yala, para los pueblos originarios de América Latina y el Caribe, la igualdad es un concepto y un constructo que se ha manejado desde el feminismo anglosajón, pero que a la hora de los derechos sexuales y reproductivos, a la hora de las prácticas de justicia, los derechos humanos no son suficientes para las mujeres, ¿no? Entonces evocamos a la paridad porque en la paridad es una cuestión más práctica, más dentro de la ética práctica, que implica justamente que todos, todas, todes tenemos la responsabilidad de los cuidados. Es decir, en la paridad estamos intentando superar esta categoría de que los cuidados solo recaigan en las mujeres, ¿verdad? Entonces, una ética del cuidado, ya ustedes recordarán a la Carol Gilligan, que hablaba de la ética de los cuidados, pero que justamente lo que hemos visto a lo largo de los feminismos es que en la ética de los cuidados sigue recayendo en las mujeres. Así que se evoca a la paridad como una responsabilidad comunitaria en la que no solamente las mujeres, sino los hombres, los seres humanos, los seres vivos de este planeta llamado Tierra, tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todas, todos, todes. Y aquí evoco justamente al colectivo ILE de Puerto Rico,
que ha hablado del entrecuido. Es un concepto que también ha trabajado una colega muy querida, Margarita Sánchez de León. Y ella ha hablado del entrecuido, ¿no? De aprender a cuidarnos entre nosotras, nosotros, nosotres. Y no solamente las mujeres, sino el resto de la humanidad y las demás especies. Y entonces colocamos en otra categoría, nos colocamos en la otra categoría, que es la interdependencia. No la codependencia, sino la interdependencia. Si estamos hablando del entrecuido, entonces hablaremos también de la interdependencia. Todos los seres vivos nos colocamos justamente en una relación de interdependencia, donde superamos las categorías de clase, sexo, género y también las categorías de especie. Quiero decirles que apenas estamos entrando, bueno, no apenas, en los 80s, 90s, hay dos teóricas muy interesantes que están trabajando la cuestión del poshumanismo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa ir más allá de lo humano? No somos ya la especie humana, el referente o el centro del universo, como hasta antes se decía, sino que entramos en una lógica de interdependencia que nos invita a reconocer que la especie humana o que las categorías de valores humanos han sido justamente superadas, ¿no? Porque basta que volteemos hacia el entorno vital y vemos que lo que hemos hecho los humanos, ¿no? No basta con la destrucción del planeta, de las especies, la extinción, lo que hemos ido haciendo, sino ahora estamos iniciando un nuevo año con 2, 3 guerras por ahí, con una situación política terrible en el mundo, con un claro un claro, una clara línea de ultraderecha entre los fundamentalismos religiosos y los fundamentalismos políticos. Muchas de ustedes en sus países saben de la extrema violencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos llegando al tope de todo. Y este tope, nos dice una teórica, Rosy Braidotti, que es una feminista italiana, nos dice, este tope es el descentramiento de lo humano, para decir que la especie humana en su modo capitalista neoliberal colonial ha fracasado. Es el fracaso justamente de este humanismo antropocéntrico y de este humanismo patriarcal, ¿verdad? Entonces, cuando evocamos a los valores humanos, cuando decimos que los humanos tenemos una inteligencia específica, ciertos valores, pues sí, eso es verdad, pero también estamos llegando a un modelo patriarcal, neoliberal, capitalista neoliberal, y ahí entra también el cristianismo como su gran aliado, que ha llegado al fracaso. Estamos entonces en el fracaso de esos modelos humanos y esto nos invita a pensar más allá del concepto de humanidad, para ir entonces a lo poshumano. Es decir, no es que se nos vamos a acabar los humanos, bueno, un poco sí, ¿no? Pero, un poco sí, pero sobre todo pensar en esta capacidad de interrelación con las demás especies. Y esto indudablemente nos lleva al principio de lo que nosotras como teólogas nos planteamos, ¿quién es Dios? ¿Quién es la divinidad? ¿Verdad? Entonces, rompemos con esta idea de lo jerárquico patriarcal, de una divinidad colocada en un trípode, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo rompemos y entonces tendríamos que replantearnos otra antropología teológica. Y por eso se está hablando de los cuerpos zoetecnomediados. ¿Qué son los cuerpos zoetecnomediados? Los cuerpos zoetecnomediados se refieren a zoe, la vida, a la tecnología, a la mediación tecnológica,
que ya atraviesa por nuestras propias corporalidades, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de nosotras aquí usamos gafas, anteojos. Muchas de nosotras aquí tenemos una prótesis dental, una prótesis en una pierna, en una cadera, un chip aquí en el corazón para que funcione. Entonces, estamos usando la tecnología esta que tenemos ahora para conectarnos muchas. Y esto significa entonces que nuestros cuerpos están intervenidos por la tecnología. Entonces, rompemos también con ese esencialismo de la idea de naturaleza y biologicismo, ¿no? Entonces, la naturaleza sabemos que ya está intervenida por la tecnología y que propiamente no podemos decir que todo es natural, ¿no? Entonces, hay que cambiar también el concepto de naturaleza. Así que hasta antes pensábamos que Dios estaba revelado en la encarnación de los cuerpos humanos y luego las ecofeministas nos dijeron, también Dios se ha revelado en las especies, ¿no? Y entonces hablamos del cuerpo agua, del cuerpo aire, del cuerpo fuego, dando el reconocimiento de otras formas de corporalidad y estamos diciendo entonces que Dios o la divinidad, prefiero hablar de la divinidad, se ha encarnado en todas estas realidades, en todas estas corporalidades. De ahí que el cuerpo mesiánico de Cristo es un cuerpo mesiánico que se ha encarnado también en las mujeres, en las diversidades sexuales, sexogenéricas, en las plantas, en los animales y en el cuerpo cosmos, ¿verdad? Y no estamos diciendo otra cosa más que una teología de la creación, una teología, como lo decía ya la Naomi eh, Goldenberg, una afrodescendiente norteamericana, teóloga, que decía, ¿por qué no atrevernos a hablar de teología? Siempre hablamos de teología. Rompamos con la categoría de género de este Dios y entonces corramos el riesgo de nombrar de otra manera, ¿no? Entonces es por eso que también las teólogas feministas de Abya Yala hemos estado hablando de la divinidad en categorías femeninas. Sin embargo, eso nos sigue llevando a un dualismo de género, ¿no? Entonces pasamos del Dios Padre, ahora la diosa Madre o la diosa Tierra o la sabiduría, o etcétera, o la Shekinah o la Sofía. Pero entonces tenemos que ir hacia una tercera etapa. Ya no nos podemos quedar con los binarismos de género referidos a la divinidad. Entonces, reconocemos que toda la diversidad de género, toda la diversidad sexual está representada también en la divinidad. Y cuando hablamos de la divinidad, estamos hablando de los nuevos, diríamos entre comillas, cuerpos mesiánicos. Es decir, los cuerpos tierra, aire, fuego, agua, animales, plantas, cosmos, tierra, ¿no? Y también entonces estaríamos yendo más allá de las figuras antropológicas de lo femenino y de lo masculino en la metáfora de lo sagrado o en la metáfora de lo divino, para ir entonces más allá de lo humano. Es decir, reconocer que la divinidad en la que creemos rompe esas categorías de género, escapa a esas categorías de género y es más bien un movimiento fluido, ¿verdad? Entonces, la divinidad es cierto que se encarna, es cierto que representa, es cierto que se revela a toda la creación. Y entonces, con esta realidad, rompe estos cuadritos en los que queremos encajonar la diversidad sexual. Lo que estoy diciendo en el fondo es que la divinidad se revela en todas las sexualidades, en todos los cuerpos, llámense humanos o no humanos, o en estos cuerpos zoe tecnomediados, como los llama Braidotti. Entonces, bueno, ustedes vean, estamos construyendo, estamos trabajando desde
nuevos acercamientos que hay en las teologías feministas de Abya Yala. Es decir, hay un acercamiento, ya dijimos, más de corte comunitario, hay un acercamiento más de corte paritario y hay un acercamiento más de corte de la fluidez y de ir más allá de lo humano. Entonces, estas tres aristas, yo diría, que son los retos que nos están planteando las teologías feministas de Abya Yala, ¿verdad? Con todo esto también superando los esencialismos de lo natural. ¿Qué es lo natural? ¿No? Podríamos ir a años antes y decir, bueno, la naturaleza es esta y lo artificial es esto. Hoy, en estos tiempos, no podemos hablar de una separación de lo natural y de lo artificial. Estamos hablando de mezclas, de hibrideces. Lo que yo más he trabajado es la hibridación, la alquimia, ¿no? La mezcla, como el arte que tenemos los humanos de recrear. Y si pensamos entonces en la divinidad, pensamos también en una mezcla. Dios o la divinidad es finalmente una hibridez entre la realidad humana y la realidad divina. Una realidad que se está constantemente revelando en todas las épocas, en todos los momentos, en todas las realidades y en todas las contextualidades. Y entonces tenemos justamente estos replanteamientos que nos hacen las teologías feministas comunitarias, las teologías feministas, las teologías ecofeministas, y ahora todo un reto de cómo queereamos al ecofeminismo, ¿verdad? Y cómo superamos los esencialismos en la biología, en esta idea de lo naturalista, y cómo se nos replantea la teología ecológica, ¿no? Que justamente no puede seguir estando asociada al concepto de naturaleza, porque igualmente nos esencializa a las mujeres en ese concepto de naturaleza, ¿no? Y esto lo hemos aprendido de nuestras compañeras de los feminismos comunitarios, ¿no? Entonces, los feminismos comunitarios son, podría decir, junto con los feminismos afrodescendientes, con las compañeras negras de las tradiciones afrodescendientes, quienes están irrumpiendo con más fuerza, están iluminando con otras posibilidades de relacionalidad y de interdependencia, están interpelando a los propios feminismos del norte, ¿no? Ahora, ya como católica, yo quiero decirles que tengo mucha tristeza porque pues la causa feminista está siendo postergada, ¿no? O sea, está entrando la ecoteología muy bien y qué bueno porque es una necesidad real que tenemos, una demanda y que nos interpela en este mundo, pero que se está olvidando la causa de las mujeres. Y está entrando los temas de la teología queer, de la teología de la diversidad sexual, los derechos de las personas LGBTIQ, y me da muchísimo gusto, creo que es bueno que se coloque, pero las mujeres en los ámbitos de derecho y de poder de las iglesias seguimos estando postergadas. Entonces, esto me parece que es todo un reto y voy a decirlo un poco porque yo lo veo en el ámbito cotidiano donde me muevo, ¿no? Es cierto que hay la defensa de los animales, de los perritos, de los gatos, etcétera, ¿no? Pero esto está teniendo una mayor fuerza y la ley está protegiendo muy claramente a estas nuevas corporalidades como que reconocemos, pero siguen incrementando los feminicidios. Entonces, no sé si logran verlo conmigo también en sus sociedades, ¿no? Entonces, hay derechos de los animales, hay derechos de las personas LGBTIQ, pero los derechos de las feministas están siendo postergados. Y otra preocupación también a la que nos interpela la teología es en torno a la teología política feminista.
porque los estados están colocando la agenda de género, pero como un adorno. Es decir, toca. Es que mira, ya eligieron un hombre candidato, es lo que está pasando en México, pero ahora tiene que ser una candidata, porque es la cuota de género. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? No hay un pensamiento crítico de género, no hay un posicionamiento político feminista en torno a los derechos, a las igualdades, a las violencias que seguimos sufriendo las mujeres, a las violencias de la desaparición, del abuso sexual, del feminicidio. No hay normativas reales que ayuden a generar mayores derechos a las compañeras trabajadoras sexuales, a las personas, a las mujeres con discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, esta agenda sigue siendo políticamente correcta solamente para ponernos como florero, ¿verdad? En el espacio público. Y este mismo modelo pasa a nuestras iglesias. Entonces, en nuestras iglesias se ve muy bien que el sínodo que está haciendo la Iglesia Católica Romana diga que tenemos que invitar a las mujeres, que vengan y que digan y que piensen. Pero ya está claro que no va a haber ordenación para las mujeres. Pero ya está claro que pues derechos humanos en la iglesia no hay, ¿no? No sé en sus iglesias. En esta de donde yo soy parte, no hay. Ya está claro que la teología va a seguir siendo así, reconocida, ¿no? Y entonces nuestra teología feminista no entra a la doctrina, ¿verdad? Entonces sigue siendo parte de la periferia. No entra en el cuerpo doctrinal de nuestras iglesias. Y no es que no avancemos, ¿eh? Avanzamos muchísimo mejor, creo, que dentro de nuestras iglesias. Pero esto no significa que nos tengamos que conformar a que nuestra teología no entre con la seriedad en la metodología, los argumentos serios que tiene como parte de los estudios académicos que tienen que hacer las y los chicos en los seminarios. Sigue siendo periférica, sigue siendo marginal, no tiene carta de ciudadanía nuestras teologías, porque en el fondo están siendo consideradas no suficientemente serias, racionales y epistémicas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que estos retos que se nos están interpelando ahora vienen justamente de las luchas feministas. O sea, las luchas feministas colocamos la necesidad del reconocimiento de la ecología, del ecofeminismo, del reconocimiento de la casa común, del reconocimiento de los derechos de las plantas, de los animales, de la tierra, del reconocimiento de las diversidades sexuales. Todo eso lo hicimos, ¿no? Pero ahora que toca a las mujeres que nuestro reconocimiento vaya también, no va, ¿verdad? Entonces, que fue un temor de las feministas de los 80s y 90s, ahora se está haciendo justamente realidad. Y no estoy diciendo, y cuidado con esto, no estoy diciendo que las teólogas feministas no apuntalemos las causas LGBT. Claro que lo tenemos que hacer. Y tenemos que apuntalar las causas de la ecología y las causas de la casa común y las causas de la tierra. Sí, pero sin postergar nuestra propia causa. Entonces, es importante justamente tener una mirada crítica de género ante lo que está sucediendo, ¿no? Las políticas de Estado y las políticas de las iglesias que están siendo justamente utilizando nuestro lenguaje, bueno, no es nuestro, tampoco nos vamos a apropiar, ¿no? Pero este lenguaje que hemos recreado
las propuestas teológicas, el discurso, y en el discurso todo está bien, ¿no? Y en teoría, siempre abogo por Mafalda, el cómic de Mafalda a mí me encanta, porque es muy clara, ¿no? Dice, es que me voy a ir a vivir a teoría, al mundo donde está la teoría, porque en teoría todo está bien, ¿no? Entonces, fíjense, nuestras teorías han ayudado a otras subjetividades, a otras corporalidades, a otras causas, y eso es muy bueno. Pero seguimos siendo postergadas las mujeres como representación de lo sagrado. Seguimos siendo postergadas las mujeres en los liderazgos de las iglesias, en la toma de decisiones de las iglesias, en la representatividad simbólica de las iglesias. O sea, el lenguaje está bien, ya hablan de ellos y ellas, de los hombres y las mujeres, de los niños y las niñas. Eso está bien, pero eso es una cosa de forma. El asunto es de fondo. Sí, pero las violencias no han cambiado. Sí, pero las violencias se incrementan. Sí, ya hablamos de género y de diversidad sexual en la Biblia y tenemos muchos estudios y vamos estudiando y vamos diciendo, mira, la Biblia aquí dice que este señor era de la diversidad sexual y esta señora también, y Dios pues he pensado así. Sí, lo podemos reflexionar, pero ¿dónde está el cambio radical, práctico en la vida cotidiana, en las reacciones, en las doctrinas, en las maneras de convivencia, en las maneras de interrelación? Eso no ha cambiado. Entonces, cuidado porque nuestras teologías feministas, están siendo utilizadas justamente en un discurso políticamente correcto, en unas agendas políticamente correctas. Estamos visibilizando a las mujeres porque decimos las mujeres. Bueno, pero eso es una manera ingenua de pensar que la cara bonita, que es el aspecto de forma que ha cambiado. No ha cambiado nada, querida. Y nos están castigando por eso que hemos propuesto. ¿Eh? Entonces, a mí me parece que sí, las teologías feministas de Abya Yala tenemos que repensarnos desde el fondo, no solamente desde la forma, no solamente desde la agenda, el discurso y lo políticamente correcto, sino desde la radicalidad. ¿Eh? Y cómo entonces seguimos una lucha contra la invisibilización. Perdón, tapé los micrófonos porque había interferencia y ahora no te oímos, Marilu, lo No te siento. preocupes, no te preocupes. Entonces decíamos, ¿cómo se ha ido este proceso de invisibilización? ¿No? Y una manera es que la teología feminista no sea doctrina. Y yo vuelvo a preguntar, ¿y queremos que sea doctrina? Si decimos, bueno, no queremos que sea una doctrina porque pues no es un dogma y no, la teología no salió para ser una doctrina, estamos de acuerdo. Pero cuando me refiero al corpus doctrinal de la teología, es que ciertamente es necesario que en los seminarios, en las casas de formación, en la academia, se estudie la teología feminista. Entonces, si queremos un reconocimiento académico y queremos un reconocimiento, no llamaría doctrinal, pero sí una base de pensamiento crítico, porque si no, solamente las mujeres estamos pensándonos así. Y los pastores y los curas y los párrocos y todos esos señores
siguen pensando que su discurso es el que sigue, ¿no? Y siguen tomando las decisiones en base a ese corpus doctrinal patriarcal, machista, hegemónico, dominante. Y sí, pues, nos dicen: "Mira, así eso del ecofeminismo está muy bueno, porque fíjate que sí nos conviene, ¿no? Que ustedes nos ayuden además a cuidar la naturaleza, pues ya cuidaron a los niños y ya cuidaron, ya hicieron todas las lógicas de cuidado, pues ahora que nos enseñen a cuidar". Porque se hacen los locos, ¿no? Porque es cómodo. Y entonces, nuevamente tenemos que replantearnos justamente esa corresponsabilidad de los cuidados, esa corresponsabilidad de la ecología, esa corresponsabilidad de las comunidades LGBT, esa corresponsabilidad de las personas que viven con discapacidad. ¿No? Entonces, no es solamente que haya un reconocimiento oficial, sino que haya una corresponsabilidad. Porque esta teología tiene pies, y tiene cuerpo, y tiene sexualidad, y tiene erotismos. Pero esta teología feminista es marginal, sigue siendo marginal y sigue siendo violentada. Ustedes saben que acaba en Roma de sacar el Papa Francisco un documento sobre las bendiciones a las parejas de la sexualidad diversa, ¿no? Y entonces, pues toda una revuelta, ¿no? Y bueno, yo hablando con algunos colegas, les decía justamente esto, ¿no? Mira, a mí me da gusto que el Papa por lo menos se haya atrevido ya a ponerlo en un documento, porque en cada vuelo o en cada cóctel que tomaba, pues ya decía, ay, mira, sí, hay que hacerlos, reconocerlos, pero nunca lo había puesto por escrito. Hasta ahora lo ha hecho, ¿no? ¿Esto realmente es un avance? Pues sí y no. Es un avance de reconocimiento oficial que está en un documento. No es un documento de mandato, es un documento de invitación, exhortación, si se quiere, ¿no? Y así ha habido una revuelta de los patriarcas de la Iglesia Católica. Bueno, pero yo me pregunto si entonces hubiese un documento para las mujeres, donde dijera, mira, ya vamos a reconocer los ministerios ordenados para las mujeres. Yo quisiera ver la reacción de los obispos y de los curas y del pueblo de Dios. Yo quisiera ver esa reacción, ¿no? Entonces, mientras todo sea un discurso políticamente correcto, porque si yo reviso los documentos de nuestras iglesias, el papel, en qué papel estamos las mujeres, sigue siendo un papel patriarcal, lo que algunas eticistas llaman una un síndrome de esclavitud, el modelo de la esclava, de la perfecta esclava, ¿no? La madre, la esposa y la sometida en la lógica de los servicios, ¿no? Entonces, me parece que la teología feminista ha dado un hit justamente en el reconocimiento de las mujeres, pero falta, ¿verdad? Por lo menos nosotras ya estamos conscientes, ya decimos, bueno, sí, tenemos que hacer teología de otra manera, hemos incursionado en los textos bíblicos, en la doctrina, en la cristología, en la eclesiología, en todas estas áreas de pensamiento. En la pastoral ni se diga, ¿no? En las formas, en las lecturas de la Biblia, en la lectura popular de la Biblia, en las historias de las mujeres, pues, cómo han participado en las iglesias, y muy bien. Pero nos falta también la parte ética y moral. Y a ese punto no hemos llegado. Estamos todavía en esa lucha, ¿verdad? El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, el reconocimiento de los derechos, del derecho a decidir, el reconocimiento de la sexualidad
el ejercicio de la sexualidad por parte de las mujeres en las iglesias sin que éste sea sancionado en categorías morales patriarcales. Todavía nos falta eso. Nos falta el ejercicio, ya hay un ejercicio pastoral. Nuestras iglesias se han sostenido por la práctica de las mujeres, por la pastoral de las mujeres, por el acompañamiento de las mujeres. Eso nadie lo duda. Pero la madera organizativa de nuestras iglesias sigue siendo patriarcal y sigue siendo jerárquica y nos siguen colocando en categorías de subordinación. Tenemos que llegar justamente entonces a la teología. Todo esto que hemos hecho ha sido una teología política feminista, pero entonces necesitamos posicionarla justamente como categoría de ciudadana, no como categoría marginal. Entonces, la teología política feminista que estamos haciendo las mujeres es doctrinal también. Es nuestra doctrina. Entonces, eso me gustaría un poco como que conversáramos ahora, qué les parece este acercamiento, y luego vamos a la segunda parte. Entonces, si quieren, abrimos un poco los micrófonos, comentamos